Gloria a Dios. Primera de Reyes 18:30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, diga, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Diga, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomen asiento, tengan la amabilidad y hablaremos durante unos minutos sobre un extraño altar abandonado. Digan todos, un extraño altar abandonado. Aquí vemos en Primera de Reyes 18:30, la escritura la voy a leer en 4 versiones de la Biblia más para poder hacer una idea interesante de la frase clave de este pasaje donde leímos. Número 1, la Biblia de las Américas dice, y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Note la expresión, el altar del Señor. Había un monte, una montaña especial, un monte llamado el Monte Carmelo en particular, donde existía un altar, pero lo interesante y lo que llamó la atención de este servidor es que el texto sagrado dice que ese altar, que era un altar dedicado a Jehová, estaba arruinado. Hay otra versión que dice que estaba derribado. En la versión Dios habla hoy, dice, y él se puso a reparar el altar del Señor que estaba derrumbado. Estaba derrumbado. La nueva versión internacional dice, como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Y la palabra de Dios para todos dice, y el altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Note usted esas expresiones que son sumamente fuertes y a la vez muy dicientes. Número 1, diga derribado, diga arruinado, derrumbado, en ruinas, destruido. ¿Qué transmite este pasaje? Que aquel altar había sido totalmente hecho a un lado, había sido dejado al olvido. Ahora, es interesante porque generalmente el pasaje de Primera de Reyes capítulo 18 es un pasaje o un escenario el cual muchos recuerdan, y como lo hemos dicho, hasta hay en el ambiente cristiano cantos inspirados en esta escena donde fuego desciende del cielo sobre un altar, pero se olvida muchas veces de que para que el altar fuese cubierto de un fuego celestial y todo lo que ahí estaba hubiese sido consumido, se requería primero una restauración de aquel altar. Ahora, en este mensaje que quiero hablar en esta mañana o en este día, en esta hora, este mensaje en particular tiene como propósito inspirarnos a cumplir en nuestra vida el desafío que se dio en el Carmelo. Mire al que está a su lado y dígale, el desafío en el Carmelo. El desafío en el Carmelo es un desafío interesante del cual podemos aprender muchas cosas para nosotros hoy. Y ese desafío en el Carmelo, del cual la Biblia muestra que fue partícipe el profeta Elías, a quien se le conoce como el profeta de fuego, pero también el profeta Elías convocó a una multitud silenciosa, porque en el escenario se hace muchas veces hincapié en los testigos de lo que allí ocurrió, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que eran
realmente profetas de ídolos o de unas religiones falsas de la época que se había levantado, una idolatría impresionante que había logrado no solamente arrastrar muchos adeptos, sino incluso había logrado confundir a los que decían que creían en Dios. Llegó un punto donde ellos no lograban distinguir entre una manifestación sobrenatural que provenga directamente de Dios y entre una manifestación mágica o una manifestación engañosa promovida por los profetas de Baal o los profetas de Acera. Realmente ellos adoraban, como en el caso de Baal, a un ser al quien estaba relacionado con el fuego. Y una de las cosas muy interesantes es que el profeta Isaías le dice: van a poner todo el asunto, pero no van a poner fuego. ¿Por qué? Porque él les iba a demostrar que las artimañas que ellos hacían para engañar al pueblo no iban a funcionar en esta ocasión. Incluso cuando él levanta el altar, hace que se agregue agua en ese altar, y vemos cómo el agua que se agregó era abundante, de manera que no podía haber otra forma de explicar lo que allí ocurrió que la intervención directa de la poderosa mano de Dios en esa ocasión. Ahora, muchos anhelamos que el fuego de Dios esté ardiendo continuamente en nuestro altar, tipificando en este caso nuestro corazón. ¿Cuántos desean real, genuinamente, que el fuego de Dios arda continuamente en su altar? En mi altar, en nuestro altar, como congregación también. ¿Qué tipifica el fuego de Dios? Porque acabamos de entonar un canto maravilloso donde habla de fuego, fuego, fuego. Y muchas veces el amigo o la amiga por primera vez no podrá dilucidar, entender completamente esa expresión, pero en el cristianismo, cuando usamos la expresión fuego, nos referimos literalmente a la presencia, al poder, a la gloria de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestra congregación, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro ministerio. Eso es el fuego en realidad. Por eso hacemos tanto énfasis en fuego. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios también es fuego consumidor para que los que no le obedecen, pero es fuego de amor para los que le obedecen. Y aquí sentimos el fuego purificador de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero muchos deseamos una vida que sea como un altar encendido para Dios. Sin embargo, debemos comprender que aunque el fuego del Espíritu Santo sigue vigente, literalmente el Espíritu Santo y todas las manifestaciones relacionadas con él, que van más allá solo de la señal inicial, que es hablar en lenguas, todo lo relacionado al Espíritu Santo implica, según Joel 2:28, implica profecía, implica sueños, implica visiones. Según 1 Corintios 12, tiene que ver con por lo menos 9 características sobrenaturales del Espíritu Santo. Tiene que ver con carismas, tiene que ver con dones, tiene que ver con el asunto de los llamados ministerios, tiene que ver con operaciones del Espíritu, y son realmente multiformes las maneras como el Espíritu de Dios se puede manifestar. Pero una de las maneras fundamentales, bíblicas, evidentes en las que Él se manifiesta es a través del bautismo del Espíritu Santo. Y sabemos que esto no es asunto del pasado, es algo que está absolutamente vigente. Ese fuego no desciende, no se manifiesta, no se evidencia en cualquier altar. Por eso hay que ponerle cuidado al altar, cómo está nuestro corazón. Y mucho menos se va a manifestar en un altar arruinado, en un altar destruido o abandonado. El pueblo había pasado décadas, la Biblia no dice exactamente el tiempo, pero para que el altar llegase a estar tan en ruinas, incluso le titulé a este mensaje Un extraño altar abandonado, precisamente por el hecho de que ese altar era completamente extraño, completamente desconocido, incluso para el pueblo que había apostatado o para el pueblo que estaba dubitando, que estaba cavilando entre dos con pensamientos. La pregunta el día de hoy es: ¿cómo está nuestro altar? Pregunte a sí mismo y diga: ¿cómo está mi altar? Dígalo con ganas. ¿Cómo está mi altar? Pregunte ahora al que está a su lado: ¿cómo está tu altar?
Segundo Araujo, mi padre, un día predicando, dijo esta expresión: un altar encendido para el Señor debe ser tu vida y la mía. Y yo digo amén a eso. Y un altar encendido es literalmente el resultado de una construcción, es decir, no viene gratis. En el cristianismo lo que funciona no son las emociones, sino las convicciones del Espíritu Santo. En el cristianismo no funciona la gente que un día danza, salta, grita, patalea, hace de todo y no pone un altar, un fundamento. Porque hay gente que hace todo eso, pero su altar está arruinado. Y aunque haya fuego, un momento, esa persona sigue en ruinas en su vida. Pero lo que hace que la persona pueda mantenerse firme en el camino de Dios es que usted levante un altar correcto, un altar adecuado. Así que en esta mañana Dios va a hablarnos de cómo restituir nuestro altar. ¿Alguno quiere recibir eso en esta mañana? Que diga aleluya. Gloria a Dios. El misterioso altar abandonado en el Carmelo. Para eso quiero hacer un poco de explicación rápida de lo que es el asunto de la parte geográfica o literal de este escenario. El Carmelo hace parte de una cadena de montañas en Palestina, mide unos 26 kilómetros de largo, alrededor de 7 kilómetros de ancho y su altura máxima de unos 550 metros. Reúne la flora del valle con la de los montes y la franja costera. Esto convierte el Carmelo en un jardín maravilloso, tanto que el nombre Carmelo significa huerto de frutas o lugar fructífero. Es prácticamente como un paraíso lo que eso traslada. Según el diccionario geográfico de la Biblia, se llama en hebreo Ha-Carmel, con el artículo determinado. No es solo Carmelo, sino el Carmelo, que significa el jardín o la tierra del jardín. Así como hay algunos lugares donde, por ejemplo, Colombia es Colombia, pero hay lugares donde es la Argentina o el Brasil o el Ecuador. Siempre lo tienden a unir con la expresión del nombre completo, realmente, la expresión completa. Pero algo interesante es que en el pasado, y eso es lo que llama mi atención en esta mañana, en el pasado el Carmelo era un monte usado para la adoración a Jehová en el Señor. En el pasado del capítulo 18 de Primera de Reyes, vemos que en Primera de Reyes Dios le da un llamado en los textos anteriores y pasajes anteriores a Elías de hacer una convocatoria específicamente en aquel paraíso, en aquel lugar fructífero, en aquel huerto de frutas, en aquel lugar especial. Era un lugar maravilloso. Generalmente para adorar a Dios usaban los montes, pero también para adorar a los demonios usaban los montes. Y es impresionante que el Carmelo era un monte usado para la adoración a Jehová el Señor, de modo que había allí un extraño altar abandonado en honor a Jehová. Es decir, es tan curioso el asunto que la Biblia no indica realmente quién lo levantó originalmente, el cual había bíblicamente sido levantado aparentemente mucho antes de la época del mismo profeta Elías. Cuando definitivamente no se puede determinar, lo único que Primera de Reyes 18:30, donde leímos, dice es que ese altar estaba arruinado y hubo necesidad de arreglar el altar de Jehová. Pero también desde la antigüedad y en los días de la apostasía espiritual de Israel, es decir, en el momento en que Israel empezó a disertar, a apartarse, a alejarse de la adoración real al Señor, llegó un momento donde las alturas del Carmelo, que en algún momento en el pasado, en algún momento extraño ya para el pueblo, había un lugar allí específicamente en el Carmelo, donde ahora aún ese lugar era extraño para adorar a Jehová, pero dentro de ese lugar, o en ese lugar en particular, había un lugar donde anteriormente se adoraba al Señor, pero las alturas del Carmelo ahora se habían convertido en escenario de adoración a Baal, a Acera y a otras divinidades diabólicas cananeas.
Tanto que en aquel monte se llegaban en resumen a hacer, número uno, ritos grotescos. Entre ellos, Primera de Reyes 18 describe que ellos, para evocar a Baal, se hacían daño a sí mismos, se laceraban, y era parte de los ritos, de los rituales que se hacían en el monte. Era un lugar que había sido literalmente dedicado para hacer ritos sangrientos, para practicar idolatría e incluso inmoralidad. Sin embargo, este monte en particular es recordado por ser el lugar donde se derramó de manera majestuosa, de manera extraordinaria, de manera sobrenatural el fuego de Dios en aquel altar luego de que fue restaurado. Ahora, hay un pueblo que cavilaba entre dos pensamientos, y aquí es donde viene el escenario. Hay mucha gente que sigue preguntando, y probablemente usted lo haya escuchado, o incluso probablemente usted lo haya preguntado, pero yo he escuchado a mucha gente decir: ¿por qué ahora ya no se ve lo que se veía en cierta temporada? ¿Por qué ahora ya no se ven ciertos milagros, ciertas sanidades, ciertos eventos, ciertos episodios sobrenaturales? Quiero decirle que Dios no ha cambiado absolutamente para nada. El problema no está en Dios, el problema está en los altares. Los altares están arruinados, y lo único que hace que vuelva a evocarse, a manifestarse una vez más el poder de Dios, es que usted y yo restauremos nuestros altares. Y el asunto es que, así como pasó con Israel, que llegó a dudar porque los profetas de Acera, los profetas de Baal, en general en su mayoría eran brujos, eran hechiceros, era gente que practicaba la sobrenaturalidad del mal, y era gente que muchas veces usaba las artimañas, los artificios, los artilugios, los engaños, pero también utilizaba poder sobrenatural para tratar de hacer que la gente siga creyendo en ellos. Lo interesante es que el pueblo de Israel empezó a cavilar entre dos pensamientos. Es decir, a ellos les habían contado que había un Dios que hacía prodigios, señales, maravillas. Ellos escuchado, ellos sabían de la historia del éxodo, de la salida, de la liberación, del mar rojo, el escenario del Jordán. Ellos sabían de las plagas, ellos sabían de todos los efectos sobrenaturales que Dios había hecho, pero a causa de su apostasía, a causa de que ellos habían dejado de adorar correctamente al Señor, ellos ahora no experimentaban el mismo poder, lo que los llevó a cavilar entre dos pensamientos. Hay un libro escrito por Félix González Moreno que se llama Montes Escogidos, y una frase del libro dice: el retorno al paganismo condujo al pueblo de Israel a claudicar entre dos pensamientos. Tanto que Primera de Reyes 18:21 dice que el texto allí lo declara, que el pueblo de alguna u otra manera estaba cavilando y estaba sin saber exactamente quién y dónde realmente estaba el poder, la realidad, la evidencia. Dice el texto: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y él volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado. En otras palabras, lo que este personaje tenía como un desafío era que en aquel entonces el pueblo había retornado a la idolatría. Les gustaban mucho las evidencias, las demostraciones, pero generalmente engañosas y diabólicas, que podían hacer los profetas de Acera o de Baal. Pero como ya no sabían, ya no experimentaban el verdadero fuego, entonces fácilmente eran manipulables. Y quiero decirle que estamos viviendo en una temporada donde necesitamos una vez más ser llamados al mismo desafío. En Primera de Reyes 18:21 el desafío se resume diciendo, es decir, ¿van a servir ustedes directamente a Jehová? O porque ellos realmente en su paganismo iban a presenciar los espectáculos del Dios de los rayos, del Dios del sol, que también le llamaban, del Dios del fuego a Baal, o los espectáculos de el ídolo Acera. Pero el problema era que ellos no querían de alguna manera
ser llamados idólatras, porque ellos, según ellos, creían todavía en el Señor. Es decir, ellos no se habían decidido. Y amados del Señor, en esta mañana, en el cristianismo y el verdadero evangelio y la verdadera adoración debe ser totalmente para Él, o mejor no le entregue nada. Para Dios es todo o es nada. Es todo el corazón, es toda la gloria, es toda la alabanza, o mejor descarríese, pero no juegue con Dios, porque es mejor frío que tibio. El tibio es un vomitivo delante de la presencia del Señor. Y el pueblo había caído en un estado tan intermedio que por momentos servía a Jehová y en momentos a Baal. Es decir, un pequeño remanente solamente de la población continuaba cultivando un anhelo y la inclinación por el verdadero conocimiento de Dios, pero por otro lado les estaba también causando honda impresión el faustuoso y brillante culto a la diosa Astarte y a su divino consorte Baal, ya que se trataba de cultos muy lujosos y a los que se unían también una relajación de la práctica sexual en la vida cotidiana. De esta manera el pueblo llegó a ser un instrumento dócil y maleable en manos de una reina idólatra y déspota, una bruja de alto nivel llamada Jezabel en su época. Ella era realmente la que comandaba todo el asunto detrás de todo eso. Amado hermano, realmente este escenario me llama la atención, porque estamos viviendo en una temporada donde si la iglesia no tiene discernimiento real, espiritual o discernimiento de espíritus, fácilmente las manifestaciones lujosas y fastuosas de X o Y escenarios, que aunque se llamen cristianos, pero donde no se manifiesta un espíritu especial de Dios con base a lo que la Biblia dice, sino un espíritu de error, de engaño, de manipulación. Muchas veces, muchos, aunque no son ateos, aunque no han dudado del poder de Dios, pero como en su propia vida su altar está arruinado, ellos no tienen experiencias propias de la presencia de Dios, sino que andan en busca de señales. En busca de señales, en busca de milagros, en busca de prodigios, en busca de lo sobrenatural. Pero quiero decirle en este día que cuando alguien está verdadera y literalmente, genuinamente lleno de Dios y tiene una fe conectada con el cielo, la Biblia en Marcos 16 declara literalmente, no que los que creen andan buscando señales, sino que dice, y estas señales seguirán a los que creen. Es decir, son parte del testimonio vivo, de la evidencia de que usted cree en el Señor. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, beberán cosas mortíferas, no les dañará, y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero qué bueno es saber que no solamente basta con las evidencias de las señales, sino con que el altar esté completamente restaurado. Porque hay gente que usa del nombre, pero su altar es un altar de maldad. Y por eso la Biblia dice, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos. Y Él les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque su altar está arruinado. Diga conmigo, necesitamos levantar el altar. Ahora, vemos este detalle, y es que el pueblo de Israel, en resumen, estaba cavilando. Porque, número uno, ya en la experiencia de su propio culto, no veían algo sobrenatural. Pero cuando iban a visualizar los cultos de Baal, de Astarte y de el engaño, ellos creían ver algo real. Y como su altar estaba totalmente arruinado, ellos habían dejado de tener experiencias con Dios. Así que Dios, en esta ocasión, y anhelo y oro a Dios, que en esta iglesia Dios levante gente como este personaje. Había un profeta de fuego llamado Elías, apasionado por un Dios de fuego. Elías era un hombre de retos. Y quiero decirle que si usted y yo somos de los, por lo menos en mi caso, yo me acostumbré a las cosas sobrenaturales de Dios desde que era niño.
Yo me acostumbré a ver la mano de Dios actuar. Eso es parte de lo natural. Lo sobrenatural era parte de lo natural. Les testificaba ayer a los hermanos de himnología en la clase del Instituto Bíblico cómo en lo personal me habitué, tuve experiencias de ver ángeles en visiones, liberaciones. Tuve experiencia de liberación casi semanalmente. Siempre veía una y otra y otra y otra, y sanidades y bautismo del Espíritu Santo y milagros y cosas poderosas, de manera que me habitué a eso, porque yo creo en un Dios que no es fantasía, que no es cuento, sino una realidad poderosa. El evangelio no es un engaño, el evangelio es poder de Dios para salvación. Así que en mi corazón se ha despertado una pasión santa y una audacia por las cosas de Dios. Pero qué bueno que se despierte en la iglesia al estilo Elías esa misma pasión sin precedentes. Ya se habían habituado a los cultos ficticios, pero necesitaban un culto real. Por eso en Primera de Reyes 18, Primera de Reyes 18 del 16 al 19, vemos como él acepta un reto y lo presenta, porque él oye a la voz de Dios. Pero además de eso, Elías estaba atento a la voz de Dios. Y sabe que es lo que lleva a mucha gente a la confusión hoy en día, que no están atentos a la voz de Dios. Nada lo miden con base a la palabra de Dios. Lo pasan todo sin el filtro de la palabra de Dios. De manera que fácilmente son engañados y manipulados. Pero además de esto, y es muy importante, no solamente oía como hacen muchos, sino que era obediente y era sujeto a la voz de Dios. En Primera de Reyes 18:36 dice la Biblia que cuando él hace el desafío, mientras que los profetas de Baal hicieron todo un show, todo un espectáculo, evocando al demonio y a su fuerza del mal y a su ídolo para que se manifieste, y no pasó nada, dice la Biblia que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Asegúrese, hermano o hermana, de que cuando usted hace algo para Dios o guiado por Dios, realmente sea un mandato de parte de Dios. Que si usted va a hacer algo, usted realmente sepa que fue Dios quien le ordenó hacer eso. Y usted va a recibir el respaldo de Dios. Elías era un varón de Dios que en medio de un ambiente de idolatría tenía un corazón entregado incondicional y fervientemente al Dios de sus padres. El profeta no luchaba por los ateos, y esto es lo que quiero destacar. Es decir, en la defensa, la apología de Elías no era contra los no creyentes, no era contra los ateos, no era contra los que no creían realmente. Realmente él estaba luchando por aquellas personas, no por los indiferentes hacia la divinidad de Dios como tal, sino que su lucha era a favor de los que creen en Dios, o por lo menos los que dicen creer en Dios, pero que no le seguían de todo su corazón. Y ahí es donde está el detalle con el profeta Elías. Elías estaba haciendo una convocatoria espiritual de parte de Dios, y era en favor de aquellos que decían: yo creo en Dios, pero se dejaban vislumbrar por las cosas de las tinieblas. Era por aquellos que decían: yo realmente amo a Dios, y dicen que Él hacía milagros, y dicen que Él hizo prodigios, pero ahora no los vivían, ahora no los sentían, ahora no los experimentaban. Porque el altar estaba arruinado, pero además porque no lo seguían de todo corazón. Elías batallaba por aquellos que claudicaban entre dos pensamientos. Y note, había hombres y mujeres que sabían que solo Jehová es Dios de verdad, pero que se dejaban arrastrar por un culto a un Dios extraño y permisivo. Y en el cristianismo real no basta con saber o con creer. En el cristianismo real se necesita practicar. No basta con que usted a voz en cuello diga que hay que adorarle en espíritu y en verdad, si usted no le adora en espíritu y en verdad. No basta con que usted diga: yo anhelo el fuego de Dios, y usted no está haciendo los pasos que la Biblia plantea para que haya un avivamiento personal en su vida.
Porque para que haya un avivamiento, primero en su vida usted necesita restaurar su altar. Ahora, otro detalle interesante aquí es que Elías era un hombre que cuando recibe el llamado, el desafío de Dios para luchar en favor de la verdad, él batallaba por aquellas personas que estaban así claudicando entre dos pensamientos, que se dejaban arrastrar. El grito de Elías hacia el pueblo era: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. Pero el punto aquí es que le dice: voy a hacer una demostración y ustedes tienen que hacer una demostración. Con estas palabras está estableciendo un grandioso o el uno o el otro. Amados hermanos, es necesario que usted y yo nos decidamos o darlo todo o no jugar con Dios. Diga: todo mi corazón, toda mi mente, toda mi alma, todas mis fuerzas. Ese es el mandato, no es solamente a medias. Dice: con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y eso implica espíritu, alma y cuerpo en toda la extensión de la palabra, como lo veremos en el siguiente mensaje. Pero de esta manera el Carmelo llega a convertirse en el monte de la decisión. A ese se le llama incluso el monte de la decisión. Y esta mañana Dios nos ha convocado al monte de la decisión. Donde está, y aquí es donde usted y yo debemos entender este asunto. Y es que es en el monte de la decisión donde usted y yo debemos entender dónde está aquel extraño altar abandonado. Cuando digo extraño altar abandonado, me refiero a aquellas personas que alguna u otra vez o en algún momento tuvieron experiencias con Dios, pero ya no las volvieron a tener, no volvieron a experimentarlas otra vez. Aquellas personas que recibieron el Espíritu Santo una vez, pero no lo volvieron a recibir más. Aquellas personas que tuvieron la experiencia de ver un milagro, pero hace 100, 50, 40 años. Pero la pregunta es: ¿y ahora? Aquellas personas que incluso se atreven a testificar y dicen: yo antes ayudaba, yo antes predicaba, yo antes echaba fuera demonios, yo antes ganaba almas, ¿y ahora qué? El evangelio no es de antes, el evangelio es de hoy y siempre. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y mientras estemos en la tierra necesitamos experimentar constante y continuamente la obra de Dios en nuestras vidas. Se trata de la decisión más importante para el hombre y la mujer, pues tiene que ver con el primer mandamiento de la ley de Dios, que aparece en Éxodo 22 al 3, donde dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabe qué es lo primero que impide manifestar el fuego de Dios una vez más en muchos altares? Que aunque ellos dicen: creo en Jehová Dios, creo en el Señor Jesucristo, creo en su presencia, creo en Él, delante de sus vidas ellos se doblegan ante otros dioses. Ellos tienen sus propios altares, llámese como se llamen, pero hay muchos altares hoy en día que están doblegando hasta muchos cristianos también. Así que los profetas locos que adoraban al falso dios del fuego eran el otro extremo. Por un lado, el pueblo que no estaba decidido, que no se había apartado del todo, pero que tampoco se había consagrado. Pero por el otro lado estaban los locos profetas que adoraban al falso dios del fuego. Hay que recordar que Baal era el dios de los rayos, le llamaban el dios de la tormenta y el fuego. Era llamado también el dios del sol. Así que era tipo de la influencia satánica y demoníaca que quiere robar la atención del verdadero fuego celestial a través de fantasías. Y lo tremendo es que los baalitas, los de Baal, tenían que prácticamente hacer sus shows, sus espectáculos y ayudar a que parezca tan fastuoso. Algunos historiadores hablan de que ellos hacían sus altares y se escondían y hacían cuevas, y otros desde el fondo sacaban fuego para que la gente crea que realmente
realmente ese Dios era sobrenatural. Tenían que hacer una cantidad de artimañas para engañar a las personas. Pero la Biblia dice que el Señor le dijo a Elías: ve, muéstrate a Acab. En Primera de Reyes 18:1, al rey. El resultado de este dramático encuentro es que el rey Acab accede a la solicitud de Elías a convocar en el monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Y es de esta manera en la cual se iba a decidir quién sea el verdadero Dios. Y en este día Dios nos está llamando una vez más, diga conmigo, al monte de la decisión. El monte de la decisión te va a llevar a pensar en qué era lo que tú hacías en aquella época en que experimentaste tanta presencia de Dios y ahora te cuesta. El monte de la decisión te va a llevar una vez más a recordar y a volver a restaurar y reparar y reconstruir ese altar. Porque yo recuerdo que en alguna época en mi adolescencia empecé a tener muchas experiencias en Dios, pero también por la etapa en la que atravesaba por unos días empecé a descuidar mi propio altar. Y yo recuerdo que empecé a tener dificultades en lo espiritual y ya no tenía las mismas experiencias hasta que Dios me recordó: tienes que volver a mi altar. Y hay gente que necesita que Dios le hable de todas maneras. Escuchaba el testimonio de alguien que era una persona que vivía en una casa en cierta ciudad en los Estados Unidos, en cierto lugar, y cuenta el testimonio que era un hombre que mientras vivía en esa casa, era un hombre que tenía su patio especialmente dedicado para buscar la presencia de Dios. Lo había acondicionado para que nadie lo perturbe, para que nadie lo moleste, y era un lugar de adoración, era un lugar de encuentro con Dios. Fue el lugar donde recibió las mayores experiencias con Dios, las cosas más sobrenaturales las vivió allí, pero tuvo unas situaciones que literalmente lo afectaron. Él decidió vender esa casa, decidió irse a otro lado, y cuenta el testimonio que en un evento en particular, un hombre de Dios, porque la gente que estamos acostumbrados a ver lo sobrenatural, no nos impresiona ese tipo de cosas porque sabemos que es parte de lo natural, es parte de lo natural en Dios, es lo que debe pasar. Es decir, lo que a mí me asombra, lo que a mí me aterra es cuando no pasa, pero cuando pasa digo que bueno, esto es lo que debe pasar, porque no estamos creyendo en un Dios de mentira, sino en un Dios real, en un Dios auténtico, en un Dios de verdad. Pero hay gente como este hombre que en algún momento se va, y cuenta el testimonio que aquel hombre profeta de Dios se acerca con un papel en la mano donde escribió una dirección específica. Ese hombre, después de que se fue de esa casa, nunca más volvió a tener esa misma conexión con Dios. Nunca más volvió a tener su patio de adoración, su cuarto de adoración, su lugar de entrega a Dios. Simple y llanamente trató de olvidar las cosas y se empeñó en otras. Pero ese día, en medio de una multitud muy grande, el profeta de Dios le pasa el papel y le dicen: ¿ves esta dirección? Y el hombre se queda sorprendido porque efectivamente era la dirección donde vivió durante años y donde él le pasaron tantas cosas, tantas dificultades, y decidió abandonar ese lugar. Pero con todo, el problema fue que también abandonó su altar. Era el lugar del altar, era el lugar donde experimentaba la presencia de Dios. Así que el hombre se queda sorprendido, pero en realidad no entendía mucho el mensaje. Y el hombre de Dios, cuando mira que el hombre se sorprende al ver la dirección exacta de un lugar que solo él conocía y que incluso quería olvidar para siempre por las malas experiencias que había tenido emocionalmente en ese lugar, el hombre de Dios vuelve y le habla al oído y le dice: Dios me dice que Él te extraña como cuando eras en ese lugar. Él extraña tu voz, Él extraña tus madrugadas, Él extraña tu entrega, Él te extraña como cuando estabas en ese lugar. La pregunta es: ¿será que alguno de nosotros, Dios nos puede decir exactamente algo igual en esta mañana? ¿Habrá alguno aquí a quien realmente usted dice: yo antes madrugaba, yo antes tenía un horario especial, yo antes buscaba un altar, yo antes ayunaba más, yo oraba más, yo siento que estaba más metida en Dios, pero siento como que he bajado la guardia, ya no soy la misma, ya no soy el mismo? Hay gente que me ha dicho así muchas veces: pastor, siento que ya no soy igual, siento que ya no soy la misma. Hoy Dios te dice una vez más que Él extraña esos momentos en los que lo buscabas, pase lo
lo que pase. En los que lo amabas, venga lo que venga. En los que buscabas su gloria, pase lo que pase a tu alrededor. Es tiempo de que volvamos a ese lugar. Diga conmigo: Señor, quiero volver a ese lugar. Quiero restaurarme una vez más contigo. A veces yo digo: Señor, ¿por qué muchas veces siento? Porque cuando he tenido el privilegio de experimentar, por ejemplo, la palabra de ciencia, y es saber cosas de otras personas que Dios le muestra en el momento, he notado que cuanto más lleno estoy de Dios, es más fácil tener esa revelación. Es más fácil tener ciencia. Pero cuando hay desconexión, cuesta. Ya no es igual. Había una ocasión en un lugar donde estábamos en un campamento, y recuerdo muchísimo cómo ese día había muchos jóvenes. Fue en el valle, un campamento llamado Generación Santa, la primera ocasión que se hizo, y yo recuerdo mucho en esa ocasión cómo Dios puso una ciencia exacta en ese momento en mi corazón. Y la ciencia consistía en llamar primero a una persona que estaba atada por una fuerza del mal, era una líder, pero estaba viviendo una vida doble, estaba viviendo en pecado de adulterio, y esa mujer se empezó a revolcar en el piso, y bueno, Dios la hizo libre. Pero luego de ese momento sentía hacer un llamado más, y el llamado era que había alguien allí que tenía una enfermedad que estaba creciendo en su cuerpo, y que ese día Dios la quería sanar. Y efectivamente Dios me dio la ciencia exacta de decir: hace poco le dieron la noticia de que usted tiene algo en su vientre y necesita ser sana hoy. Pase a este altar, voy a orar por usted, Dios la va a sanar. Recuerdo que, y ahí fue un choque emocional porque no pasó nadie. Yo me fui a arrodillar y dije: Señor, bueno, seguramente fue una emoción personal. Pero luego, cuando me arrodillé, alguien tocó mi hombro y me dice: pastor, sí, hay una hermana y está llorando allá atrás, y es exactamente la hermana o familiar de la persona que pasó antes, pero como vio que la hermana cayó poseída, le da miedo que a ella le pase algo similar. Yo le dije: no, en ella no es liberación demoníaca, es liberación de una enfermedad. Pasó y oramos por ella. Y efectivamente en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de decir, incluso cuando nadie quiere pasar, Dios activa ciencia. Y en una ocasión había un lugar donde estaba mi hermano en este lado, y yo dije: aquí en este lado derecho, en tal siguiente, hay una mujer. Pasó al altar y efectivamente era una mujer que tenía cáncer, pero yo sé que el poder de Dios la tocó ese día y ella fue sana por el poder de Dios. Y habrá momentos donde aún estés en medio de una multitud, Dios va a activar los dones. En mi caso, Dios me ha dado don de profecía en muchas ocasiones, palabra de fe, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, interpretación de lengua, diversos géneros de lengua, discernimiento de espíritu. Yo he experimentado eso porque se lo pedí a Dios, y Él lo ha hecho muchas veces. Pero he notado en muchas ocasiones que cuando empiezo a descuidar mi altar personal, ya no es lo mismo, cuesta. Está allí. Puedo hasta hablar en lengua, pero no puedo avanzar a ese nivel hasta que vuelvo al altar del Señor. Y hay mucha gente entre ustedes a la que Dios quiere usarlo de manera sobrenatural, pero necesitan aprender a tener discernimiento espiritual. En una ocasión iba a predicar en un lugar y decía: Dios puso en mi corazón decir: al final de este mensaje vamos a orar por alguien que está aquí en este lugar. Es una joven que quiere suicidarse, quiere quitarse la vida. Eso no es solamente un acto emocionalista o algo que venga ahí, que se le ocurra. Hay momentos específicos donde Dios le dice. Y ese día pasaron dos jóvenes, dos muchachas, y las dos eran hijas de grandes servidores, pero fueron libres y gracias a Dios viven. El diablo quería matarlas. Y en muchas ocasiones, y no quiero ahora distraerme contando tantos escenarios en los que he tenido la oportunidad de ver la mano de Dios obrando, pero lo que sí quiero decirle es que hay gente que cuando descuide su altar va a perder la facilidad, la fluidez de entrar en lo sobrenatural. Y si hay gente que le cuesta hasta hablar en lenguas, imagínense si le va a costar ir a los dones del Espíritu. Y mucho menos a las operaciones del Espíritu. Y mucho menos a los ministerios del Espíritu. Y alguien dice: ¿y cuáles son esos? Pues las operaciones son infinitas. Se le llaman energemas del Espíritu de Dios y aparecen en 1 Corintios capítulo 12.
Los dones por lo menos son 9, pero no se da el número de cuántas operaciones. Pero hay gente que dice, quiero que Dios me use, usa mi vida, pero no quieren levantar un altar delante de la presencia del Señor. Pero en esta mañana, diga, hemos sido llamados al altar, al monte de la decisión. De esta manera es quien va a decidirse si tú eres real o no eres real, si eres auténtico o no eres auténtico. Veníamos hablando en estos días con el pastor Cristian Gómez y su esposa desde Florencia, que está hasta Pitalito en el Huila, y contando testimonios y hablando del poder de Dios. Y siempre lo nuestro, cuando uno se junta con gente de Dios, uno no tiene tiempo para andar hablando de bobadas ni de tonterías, siempre está hablando es de las cosas que realmente valen la pena. Pero una de las conclusiones a las que llegábamos y hablábamos es cómo uno de ellos dice, voy a omitir quién de ellos, pero decía que tuvo una familiar que fue una bruja en el valle, pero una bruja de verdad, una bruja, no una charlatán, una bruja real, una bruja terrible. Y esa mujer hacía todo tipo de brujerías, incluso una de las que más ella practicaba era fumar cierto tabaco, ciertas cosas, y hacía que gente desesperada, en especial hombres, fueran a la puerta de su casa. Cuando ya no tenía dinero, golpeaban y le entregaban dinero, desesperados por entregarle dinero a ella. Hacía lo que quiera, manipulaba a quien quiera y hacía como quería. Y obviamente, y gracias a Dios, ya es salva, ya está en la presencia, es una mujer consagrada, nos decían que vive todavía y Dios la liberó porque para salir de ese nivel de brujería en el que ella vivía, el diablo trató de matarla muchas veces porque ella tenía mucho de las tinieblas. Pero ¿cuál es la reflexión? Que a mí me duele muchísimo y más que dolerme, me preocupa mucho ver cómo los brujos, los hechiceros, los chamanes y la gente que se mete al ocultismo, al satanismo y a todo lo que es tinieblas reales, se meten más en serio ellos en eso que los cristianos en las cosas de Dios. Por eso muchos de ellos pueden hacer cosas que son sobrenaturales realmente. Y muchos cristianos les cuesta hasta hablar en lenguas. Muchos cristianos no han tenido ni la primera experiencia de echar fuera un demonio. No han tenido ni la primera experiencia de estar orando por alguien para que reciba un milagro, una sanidad o hasta el Espíritu Santo. Y ellos, en su maldad, lo viven. La pregunta es ¿por qué? Porque se meten en serio, hacen hasta pacto, hasta le venden su alma a Satanás. Pero hay muchos cristianos que le falta carácter y le falta decisión y le falta amor por las cosas de Dios. Amado hermano, hay que levantar una vez más nuestro altar. Y si nosotros levantamos un altar, si una bruja con la fuerza de las tinieblas puede hacer daño, imagínese lo que puede hacer alguien lleno del poder de Dios al campo de las tinieblas. Una sola mujer, un solo hombre lleno de Dios puede más que todas las tinieblas reunidas. Y el ejemplo de ellos es un Elías contra 850, encabezados por la bruja real llamada Jezabel. Jezabel era la jefe de todos ellos, aunque después cuando ella lo amenazó, ella fue la única que logró intimidarlo. Porque ella no era una charlatana, era en el mundo, en la historia no solo se la reconoce como la esposa de Acab, sino como una bruja representante de las tinieblas. Amados hermanos, ¿cuántos saben que el evangelio y la vida espiritual es un asunto real? Y que así como es real el mundo de la luz, también es real el mundo de las tinieblas. Entonces, aquí es donde vemos que Elías apela al juicio de Dios y propone que se levanten 2 altares, que se ofrezcan en ellos sacrificios. Y dijo en Primera de Reyes 18:24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Aquí está el desafío. Y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió bien dicho, diciendo así. Elías entonces otorgó la preferencia a los sacerdotes paganos y estos comenzaron a danzar alrededor de su propio altar e invocaban a Baal desde la mañana hasta el mediodía. En Primera de Reyes 18:25 al 29 termina diciendo que Baal no respondió. Amados hermanos, es necesario
que en la iglesia se active lo que Dios siempre ha querido poner en esta iglesia. Y es el poder demostrativo. El poder de evidenciar lo que nosotros tenemos. Ya está bien de que sepamos la teoría de las sanidades. Hay que llevarlo a las realidades. Ya está bien de que algunos igual es necesario que lo enseñemos, porque algunos dicen, ni entiendo la diferencia entre fe, ciencia y sabiduría, ni sé cómo es eso del discernimiento. Hay que enseñarlo, para eso está la enseñanza. Pero la idea es que no se quede solamente en enseñanza, en teoría, es que usted lo lleve a la práctica. ¿Cuántos lo creen? Así que vamos a ver cómo se restaura el altar abandonado. En Primera de Reyes 18:30, Elías dijo entonces a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Un predicador llamado José Oseguera reflexionaba sobre este asunto y decía: en la cumbre de una de las sierras más altas se veía el altar destruido de Jehová, porque los altares realmente eran lugares bastante prominentes, eran lugares altos realmente. Elías estaba desafiando por mandato de Jehová a los profetas de Baal. Elías comenzó a reparar el altar de Dios. Allí estaba el altar donde en un tiempo se adoraba, donde un tiempo se oraba, donde en un tiempo se reconocía a Dios, donde antes se hacían sacrificios al Señor. Pero ahora ese altar era un testigo mudo, era un testigo descuidado espiritualmente, desvalorado moralmente por un pueblo entero que probablemente lo habían ignorado por completo, lo pisoteaban, pasaban de largo hacia sus nuevos altares ficticios de brujería, de maldad, de inmoralidad, de pecado, de idolatría. Hoy en día los mismos altares Satanás sigue ofreciendo idolatría. Oye, algunos que idolatrizan, si no es al político, idolatrizan al deportista, pero idolatran a cualquiera. En otras palabras, cualquiera les roba su primacía, cualquiera les roba la prioridad en Dios. Pero la Biblia dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amado hermano, hay algunos que el altar de la inmoralidad los ha doblegado, el altar de la hechicería los ha doblegado, el altar del mundo, del sistema de la fantasía los ha doblegado, el altar de la pornografía, el altar de la masturbación, el altar de la fornicación los ha doblegado, el altar del homosexualismo, del lesbianismo está doblegando a muchas personas hoy. Pero se debe levantar una generación que diga: el altar de las drogas no es para mí, el altar del alcohol, del trago, del cigarrillo no es para mí. El único altar que Dios diseñó para mí es el altar donde pueda adorarle a Él, donde pueda conocerle a Él. Y si le conozco a Él, dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. ¿Habrá algún libre aquí en esta mañana que pueda aplaudirle y darle gloria? Elías necesitaba reparar de nuevo el altar. Allí estaba ese altar, pero ahora ya había sido ignorado. Pero el punto es que el profeta Elías reconoció que era un altar arruinado. Reconoció que ese altar lo habían abandonado y al inicio profanado, lo habían asolado, extraño a los ojos de los mismos adoradores. Y esto es lo que quiero decirle: no debe ser extraño en una iglesia pentecostés, en una iglesia que cree en lo apostólico y en lo pentecostal. No debe ser extraño la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Pero hay gente que hoy en día queda mirando raro al que se pone a hablar en lenguas, cuando los demás se quedan solo de espectadores y uno solo está adorando a Dios. Pero en el cristianismo donde nosotros estamos no puede ser extraño eso. Ya Dios en este caso no se manifestaba, ya no se revelaba, ya no se experimentaba como en tiempos de antaño. Pero lamentablemente eso es lo mismo que está pasando con muchos altares el día de hoy. Para muchos hoy se hace extraño el altar del ayuno. Se hace extraño el altar de la oración. Ya es extraño el altar de la vigilia. Es extraño el altar de la consagración. El altar de la consagración. Es extraño el altar de la intimidad con Dios. Es extraño el altar de buscar intensamente la presencia y la palabra del Señor.
Y por ende, también para muchos es extraño ver liberaciones. Es extraño las sanidades. Y cuando ocurre una liberación, salen corriendo. Y solo se queda 1, 2 o 3. Se ha vuelto extraño ver milagros para muchos. Ya es extraño la operación de los dones del Espíritu. Ya ni siquiera saben en qué consiste sabiduría, ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. 1 Corintios 12, 8 al 10. Mucho menos conocen los ministerios del Espíritu o las energemas y operaciones del Espíritu. Se ha hecho extraño para muchos eso. Pero amado hermano, llegó la hora de que volvamos a restaurar el altar. El profeta se propuso reparar, se propuso ordenar, se propuso restaurar el altar de Jehová con el fin de mostrar que Jehová el Señor es Dios. Amado hermano, el evangelio real es demostrativo. El apóstol Pablo dijo: ya no quiero hablar solo palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amado hermano, llegó la hora de que tú empieces a demostrar lo que Dios ha depositado en ti. Pero para que eso ocurra, tú debes mantener restaurado, levantado el altar, ordenado, en orden. Restaura tu altar para demostrar que Jehová es el Señor, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Es tiempo de testificar que Jehová es Dios, pero hay que testificar con hechos y no solo con palabras. Y qué hermoso por aquellos que algún día hemos tenido la oportunidad de decir: el Señor me sanó, ahora voy a orar por usted, Dios también lo va a sanar, y Dios lo sane. Tenga fe de que tiene un Dios real. Pero hay gente que le da temor orar por los enfermos, incluso andan duditando a la hora de orar porque no tienen un altar levantado. Hay que demostrar que el Señor acepta solo sacrificios hechos correctamente. Se requiere ese tipo de hombres y mujeres de Dios que muestren hoy y demuestren quién es su Señor y quién es su Dios. 1 Corintios 2, 4 al 5 dice, y quiero hoy que reciba este desafío, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amada iglesia del Señor, esta es la mañana en la que estamos siendo convocados a levantar una vez más el altar delante de la presencia del Señor. Y vamos a hacer algo. Ya terminamos la parte de la enseñanza, ahora vamos a pasar a ministrar. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que siente necesidad hoy de restaurar su altar? Voy a pedir que estas primeras, solo las primeras de aquí, las hagan a un lado, para que todo el que necesite de Dios pase a este altar, se quede allí de pie un momento y venga a este lugar. Y vamos a ver cómo fue que la Biblia nos muestra que esto ocurrió. La Biblia nos habla de que hay algunos elementos inevitables para restaurar el altar. En Primera de Reyes 18, 20 al 21 nos da el primero de los códigos. Tú quieres restaurar un altar en tu vida. Número 1, debes estar en el lugar y en la posición correcta. No fue donde ellos querían, fue donde Dios le dijo: tienes que ir al monte Carmelo, tienes que estar exactamente en tal lugar, y tienes que volver exactamente al altar que antes me adoraban, pero ahora lo han abandonado. Llegó la hora. Aquí hay más espacio, corran hacia el frente para que nadie se quede hacia allá. Aquí hay gente entre ustedes a los cuales Dios puede usar. Incluso hay gente aquí entre ustedes a los cuales Dios quiere bautizar, no solo con su Espíritu Santo, sino que activar en ustedes los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren hoy ponerse en la posición y el lugar correcto? Ponerse en la posición y el lugar correcto implica humillación. Nunca nadie va a poder experimentar lo sobrenatural en Dios si no se humilla delante de Dios. Así que allí donde tú estás, vas a ir dando estos pasos de fe y algo va a pasar en este mismo instante. Primero, si tú te comparas con Él, ¿cómo debería estar tu actitud ahora mismo? Si tú sabes que Él es el que te está mirando. No se arrodille nadie, todos de pie, por favor. No se quede de rodillas, porque este, más que un acto de arrepentimiento, es un acto de liberación.
No baje su rostro, póngalo en alto. Cierre sus ojos, pero trate de poner su mirada en alto. Una de las cosas que Satanás siempre quiere hacer es avergonzarte, y mucha gente trata de bajar su rostro. La humillación debe empezar en el corazón más que en la posición física. Hay gente que está de rodillas y es orgullosa. Se requiere doblar primero su espíritu. La Biblia dice que Él les dice: tienen que venir y tienen que ponerse en el lugar correcto. Y yo veo que hay gente ya entre ustedes que ha entendido esta palabra y entendió que lo primero que debe hacer es doblar su espíritu delante de Dios. Reconozca su condición. Vuelva una vez más delante del Señor, y hoy Dios va a hacer algo especial. Primero, dice la Biblia que Él le dice: hagan esto. Mientras usted va oyendo, usted lo va a recibir en el Espíritu. Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo, y dice la Biblia que se acercó al pueblo y dijo: ¿hasta cuándo? Elías les dice: van a claudicar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes. Amados, necesitamos empezar a prepararnos. Ya estamos en el lugar correcto. Ahora, lo segundo que debes hacer antes de ofrecer un sacrificio, entra en el orden correcto, es: toma autoridad y declara con fe. Di en esta mañana, levanta conmigo la voz ahora mismo. Di conmigo en esta mañana: yo sé que mi Señor vive. Yo sé que su poder es real. Yo sé que Jesucristo es Dios. Aquí dice el texto que debían tomar autoridad y declarar con fe, y dice: invocad luego vosotros, dice, el nombre de tus dioses. Pero dice Elías: y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Esta mañana yo estoy evocando en este lugar, Señor, tu santo y soberano nombre. ¿Y sabe cómo lo vamos a invocar? Vamos a invocarlo en adoración. Por un momento usted diga: Señor Jesús, tú eres santo. Señor Jesús, yo te amo. Dígale: yo necesito de ti. La palabra de Dios dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y en esta mañana yo declaro sobre cada niño, sobre cada anciano, sobre cada joven, sobre cada adolescente, sobre cada persona en este lugar, el poder santificador del nombre de Jesucristo en esta hora. Deja en esta mañana que el nombre de Jesús y su gracia sublime invocada vaya a reposar sobre tu vida en este día. Lo tercero que debes hacer, porque estoy advirtiendo lo que puede pasar en la mente de alguien, y es que en Primera de Reyes 18, 25 al 29, aunque Elías era él solo y los otros eran muchos más, las voces de los demás podían tratar de intimidarlo, pero no se dejó intimidar. Declaró con confianza y que en seguridad en quien había creído. Hay algunos entre ustedes a los que, mientras usted se prepara para recibirle el don del Espíritu Santo y que se impartan y se activen los dones del Espíritu, algunos de ustedes las voces de las tinieblas les van a avergonzar, les van a tratar de intimidar, les van a tratar de hacer creer. Pero tú, ¿qué te atreves a orar? ¿Cómo te atreves a venir al altar? ¿Cómo se te ocurre estar aquí? Si tú eres una de doble vida, si tú eres un pecador, si tú vives una vida oculta, si tú eres una persona mediocre, si tú eres un tibio, te va a decir cantidad de cosas. Pero en esta mañana ya invocamos el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora vamos a invocar en esta mañana la poderosa sangre del Cordero de Dios, de manera que cuando el diablo te acuse, tú tengas que decir: ya la sangre fue invocada sobre mí. Levante sus manos al cielo todos y diga conmigo: Señor, límpiame con tu sangre. Digan conmigo: lávame en tu sangre salvadora. Diga: límpiame de toda mi maldad. Ahora la Biblia dice
que una vez que ellos se pusieron en el lugar correcto, tomaron autoridad, declararon con fe, Elías no se dejó intimidar. La Biblia muestra que tuvo que repararse el altar. Ese altar es su corazón. Antes de hablar en lenguas y antes de soltarse en el Espíritu hoy, porque algo va a pasar hoy, usted va a decir conmigo: Señor, toma el control de mi corazón. Diga conmigo: apodérate de mi corazón. Señor, toma el control de mis pensamientos. Diga: toma el control de mi mente. Diga: toma el control de mis emociones. Diga: toma el control de mi voluntad. Porque hay gente aquí que va a estar sujeta no a la voluntad del diablo, ni a la voluntad de su carne, sino a la voluntad del Espíritu a partir de hoy. Ahora, tome la mano del que está a su lado. Tome la mano del que está a su lado y póngala en alto. Porque luego usted va a soltar sus manos. Cierre sus ojitos delante del Señor. Hay que entrar. ¿Por qué le pedí que tome la mano del que está a su lado? Porque Elías dijo: acercaos a mí. En otras palabras, lo que usted va a hacer al tomar la mano de alguien a su lado es que usted va a entrar en un acto profético en esta mañana. Porque lo único que hará que tú te enciendas una vez más, y cuando hablo de encendimiento, hablo de que te metas realmente en la presencia de Dios, es que tú entres en unidad del Espíritu una vez más en esta mañana. Dile al Señor: Dios mío, ayúdame a abandonar a aquellos amigos, amigas que me están alejando de ti, que realmente no son amigos. Y dile al Señor: yo quiero unirme a la gente de Dios. Yo quiero unirme y acercarme a los espirituales, a la gente que me lleva a tu presencia. Acércate más a los hermanos que te aman, a los que oran por ti. Ve y únete más a la gente que sabe entrar en la presencia de Dios. No te desanime, no te alejes de ellos. Porque Satanás lo que quiere muchas veces es hacer que muchos empiecen a unirse más a los fríos, a los apagados, a los chismosos, a los calumniadores, a los que ni siquiera creen en el Espíritu Santo. Pero en esta mañana tú vas a conectar tu espíritu con el que está a tu lado, y vamos a conectar nuestro espíritu con el Dios Todopoderoso, y vamos a decirle: queremos entrar en unidad, queremos entrar en contacto contigo, Señor. Y lo tercero que ahí menciona es que cuando eso ocurrió, Él les dice: acérquense a mí, pueblo, acérquense a mí para que vean de verdad el poder de Dios. Llegó la hora de conectarnos con conexiones de poder, con conexiones de vida que nos conecten a su presencia. Si hay gente que tú hablas con ellos y cuando hablas con ellos te da amargura, te dejan mal, aléjate de ellos. Hay gente que cuando tú te acercas a ellos, tú terminas de hablar con ellos y te dan más ganas de buscar de Dios, te dan ganas de consagrarte. Hay gente que te anima, hay gente que te alienta, pero hay otros que vale la pena hacerlos a un lado. Ahora levante sus manos y ore conmigo. Diga: Señor, ayúdame a tener sabiduría para unirme a los entendidos, a la gente que te ama. Señor, ayúdame a estar libre para poder liberar a otros, a estar lleno de tu Espíritu para que otros también lo tengan. Pero sobre todo quiero acercarme a la gente de fuego. Por eso el apartarse de congregarse es peligroso. No dejes de congregarte, métete en Dios y algo va a empezar a suceder. Ve a los grupos pequeños, ve a los grupos de amistad, algo se va a activar en tu espíritu. Lo siguiente es que el texto dice que tuvieron que ofrecer un sacrificio. En otras palabras, alguien va a hacer un pacto completo con Dios en esta mañana. Ya invocaste su nombre, ya invocaste su sangre, ya le dijiste: toma el control de mis emociones, intelecto, voluntad. Ya le estás pidiendo: Señor, ayúdame a mantenerme cerca con gente que me conecte a tu presencia. Ahora dile conmigo: Señor, yo quiero aprender a ofrecer sacrificios verdaderos de alabanza delante de ti. Hay alguien aquí que antes de soltar sus manos y hablar en lenguas como nunca antes,
Alguien tiene que renunciar a un sentimiento en este momento. Alguien tiene que renunciar a una relación, tiene que renunciar a una atadura, tiene que entregar, tiene que sacrificar, tiene que morir algo. Hay gente que va a tener que traer al altar del Señor en esta hora, sacrificar algo que te está impidiendo. Puede ser las mismas cosas del mundo, puede ser situaciones que te están robando el tiempo que antes usabas para Dios. Ahora algo te está impidiendo. Pon orden en tu vida, empieza a arreglar tu altar. Un predicador, Pastor Marín, dijo: vale la pena perderlo todo, vale la pena entregarlo todo y vale la pena sacrificarlo todo por amor a Jesús. Nuestro pastor Marco Tulio Oviedo dijo: hasta que no aprendamos a sacrificar lo que más queremos, Dios no nos va a dar lo que realmente necesitamos. Pero en esta mañana, una vez más, cierre conmigo y diga: Señor, ayúdame a renunciar a todo aquello que me impide sentir tu presencia. Ahora usted hable con Dios a solas. Si hay un pecado, confiéselo ahora y dígale: Señor, esto yo no lo quiero más en mí, yo lo voy a traer al altar ahora, y tú vas con tu fuego lo vas a consumir. Dile al Señor: yo no quiero esa adicción, ese vicio, ese pensamiento, ese sentimiento, esa práctica, esa relación, esa cosa o ese ser o ese algo que te está apartando de la presencia del Señor. Lo número 4, había que manifestar el reino y el señorío de Dios sobre el altar, invocando su nombre. La Biblia dice que puso 12 piedras, edificó el altar. El número 12, el número del perfecto gobierno de Dios. Y eso habla de que en la gente que hoy haga el pacto, el compromiso con Él, hoy vas a sentir un peso sobre tu vida. Y es que la gloria de Dios va a reposar y su perfecto gobierno va a tomar control sobre ti. Oh, la Biblia también dice que se derramó 4 cántaros de agua en 3 ocasiones, 12 cántaros en total. En otras palabras, 12 piedras, 12 cántaros. Nadie podrá vivir restaurado a menos que la autoridad y el gobierno de Dios sean las que se manifiesten constantemente en su vida. El señorío de Dios, la autoridad de Dios debe estar sobre ti. Ya no más renuncia ahora mismo para aquellas cosas que te están cautivando y atando, y dile al Señor: yo quiero que sea tu señorío el que controle sobre mí. Ya no más la maldad, ya no más la carnalidad, ya no más el pasado, ya no más los malos sentimientos. Ahora tu trono reina sobre mí. Y cuando se arregló el altar, lo primero que se hizo fue establecerlo con las 12 piedras. Lo que debemos hacer es que el gobierno de Dios domine sobre todas las áreas de nuestra existencia. Los 12 meses que gobiernan el año sean gobernados por Dios. Las 12 horas del día sean gobernadas por Dios. Las 12 horas de la noche sean gobernadas por Dios. Ya no más tormento, ya no más pesadillas, ya no más insomnio. Alguien va a ser sano hoy del insomnio. Alguien va a ser libre de las pesadillas. Alguien va a ser libre de los tormentos. Alguien va a ser libre de las drogas ahora. Nuestro hermano Wilmer nos contaba cómo en 4 horas Dios lo liberó de la adicción a las drogas y al alcohol y al pecado. Porque cuando hay un encuentro con Dios, Él tiene poder para derribar todas las cadenas. Ahora levante sus manos, última vez, ya estamos llegando al punto. Luego dice la Biblia que se hubo que derramar agua. Agua significa purificación. El altar fue mojado por completo, pero también agua, además de representar purificación, necesita hoy entender que hay gente entre ustedes que lo único que hará que nunca se aparten del altar de la santidad, del altar del ayuno, del altar de la oración, es que
Deben venir adversidades, dudas, tribulaciones, aflicciones, pruebas. El agua haría difícil que el fuego descienda, diría alguno, pero no, el fuego de Dios es más poderoso que tus adversidades, es más grande que tus problemas, es más grande que tus dolores. Y si tú tienes que venir a los pies de Dios aún en medio del dolor, en esta mañana ven a la presencia del Señor. De aquí vamos a entender hoy que ni la cantidad de los problemas ni la grandeza de las adversidades podrán impedir el accionar del poder del fuego celestial en nuestras vidas. Agua por un lado es purificación, y yo he soltado en esta mañana esta palabra, una palabra de purificación. He soltado en esta mañana el agua de vida de la palabra, y alguien ya ha sido purificado en el Espíritu. Ahora toda la iglesia, antes de soltarse por completo, diga conmigo última vez, diga esto conmigo: Señor, he venido para que mi altar sea arreglado. Ayúdame para entrar en la santidad, en la disposición del Espíritu. Ayúdame a preparar mi holocausto. ¿Y sabe cómo lo va a preparar? Por medio de alabanza, por medio de adoración en esta mañana. Ponga la leña en su boca y Dios va a llenarlo en esta mañana con el Espíritu Santo. Cuando usted quiere recibir el Espíritu Santo, usted no debe parar de alabarlo ni de adorarlo. Lo siguiente es adoración. Va más allá de la circunstancia. Yo sé que aquí hay gente que puede estar enferma o afectada emocionalmente, pero hoy en medio de tu dolor lo vas a adorar y vas a salir de aquí libre. Y todo lo hizo cuando llegó la hora, al tiempo indicado. Dice la Biblia: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ahora toda la iglesia ore conmigo y luego van a soltar sus manos y yo voy a pasar a ministrar sobre alguien, y el Espíritu de Dios va a descender sobre usted en esta mañana. Ya estamos listos. Levante sus manos conmigo, iglesia. Suelte la mano del que está a su lado y levántela ahora usted solito. Ya estamos listos. Dios va a tomar el control, lo digo en el nombre de Jesús. Hay gente aquí que a partir de hoy nunca más volverá a esa atadura, a ese vicio, a esa adicción, a esa cadena. Nunca más. Porque hoy el reino de Dios va a reposar sobre ti 12 horas a la mañana y en el día, 12 horas en la noche y los 12 meses del año. ¿Está listo? Dice la Biblia que cuando llegó el momento, Elías se humilló y clamó hasta que Dios respondió con fuego de lo alto. Esto es oración y adoración ferviente. Yo voy a declarar lo que la palabra de Dios dice, y una vez que lo diga, usted va a soltarse en adoración, en alabanza. Algo grande va a hacer Dios en este día. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, iglesia, llegó la hora de que cuando tú salgas a tu trabajo, a tu estudio, a tu empresa, a tu labor, vayas cargado de algo poderoso, de manera que cuando la gente quiera burlarse del evangelio, de lo que tú crees, tú le digas: yo creo en un Dios que tiene poder. Permítame orar por alguien de los suyos para que vea Dios la gloria de Dios en la vida de esas personas. No es para pelear con ellos, es para que Dios sea glorificado. Dice la Biblia que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Yo estoy clamando, Señor, en esta hora como tu siervo. He predicado una palabra de fe y de exhortación y de aliento. Yo te pido, Señor, que tú derrames hoy una manifestación plausible, palpable de tu gloria.
de manera que alguien pueda tener experiencia en visiones, en profecía, en sueños, en dones del Espíritu, en la manifestación del Espíritu y de poder. En este día, si hay alguien atado, va a ser libre, va a ser sano. En cuestión de instantes va a descender algo poderoso. Ya estamos listos para terminar esta oración. Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, comenzaron a decir y adorar: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En esta mañana alguien va a adorar y va a decir conmigo: Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y su presencia es real en medio nuestro. En el nombre de Jesucristo, ahora suelta tu lengua, suelta tus manos, suelta tu adoración en esta mañana. Y callará la baba baba baja, y sanará baba 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 sanará. Y callará la baba santa. Eso es, recibe hoy, recibe poder, recibe gloria, recibe unción. Aplaude la gloria de Dios en esta mañana. Declaro gloria, declaro poder, declaro unción, declaro liberación ahora. Eso es, llénate más, llénate más, llénate más, llénate más. Eso es más. Eso es, habla en lengua, habla en lengua. Recibe más de Dios, recibe la unción del poder, recibe el Espíritu ahora, en el nombre de Jesús. Trae vida, trae sanidad, trae liberación. Obra con gracia sobre esta mujer, obra con tu presencia, Espíritu de Dios. Trae restauración, activa sanidad ahora, activa liberación ahora, llenura del Espíritu. Eso es, habla en el nombre de Jesús. Recibe más, recibe más. Oh, hay unción en sus labios para adorar, hay unción en sus labios para profetizar. Mientras adora, hay unción en su llena. Eso es más. Aplauda la gloria, aplauda el poder. Llénate más. Eso, hay unción aquí. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego. Más. Toma autoridad ahora, toma autoridad ahora, en el nombre de Jesús. Aplaude la gloria y habla en nuevas lenguas. Aparama Santa. Con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor.
renueva, 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 renueva. Alguien está recibiendo bautismo del Espíritu hoy. Alguien está recibiendo sanidad hoy. Alguien está recibiendo liberación hoy. Alguien está recibiendo poder de Dios ahora. En el nombre de Jesús. Presencia, lléname con Yo declaro vida, eso es, hay autoridad de Dios en ti. Hay autoridad de Dios en ti. Sababacaya, declaro sanidad, declaro vida en el nombre de Jesús. Vida, 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 vida de Dios en ti. Vida de Dios en ti ahora. En el nombre de Jesús.